Buenos días de Israel, el país de los judíos. ¿Cómo no conmovernos con las imágenes que acabamos de ver? Cualquier persona empática se conmueve. Lo que ocurre es que detrás de estas imágenes hay una manipulación. Hay una manipulación en el texto que acompaña las imágenes, hay una manipulación en las voces que ponen en off y muchas veces lo acompañan de música instrumental, de esa que de solo escucharlas nos da ganas de llorar. ¿Está ocurriendo esto en Gaza? Está ocurriendo y es lamentable, y como digo siempre, las guerras siempre son lamentables. No conozco ninguna guerra que no haya sido lamentable, no conozco ninguna guerra en donde no haya habido un montón de muertos, porque de esto se trata la guerra, de muertos inocentes. Lo que vamos a hablar es de esta obsesión que tienen con esta guerra en Medio Oriente. Recuerden que la obsesión siempre tiene que ver con lo que tiene que ver con Israel. El patrón se va repitiendo y lo repiten porque les funciona. Y de hecho no solo repiten este patrón porque les funciona, sino porque gran parte de la sociedad y de los gobiernos del mundo, luego de la masacre del 7 de octubre, reconocen un Estado palestino y los miembros de Hamás, que en su carta de creación dice que quieren acabar con Israel, dicen que la apuesta que tuvieron al cometer la masacre del 7 de octubre fue una victoria y por eso la volverían a cometer. Porque ellos lo que querían era justamente esto, manipular a la opinión pública internacional para demonizar a Israel. No debería sorprendernos de un grupo terrorista, debería sorprendernos en alguna medida de ciertos medios de prensa que se supone son independientes, no son Al Jazeera, son El País, que uno sabe que está financiado por Qatar, pero presumiría o desearía que fueran objetivos, y de ciertos gobernantes que en realidad declaran un Estado palestino, no porque realmente esto vaya a crear un Estado palestino, ni porque seguramente crean que es lo mejor, sino porque necesitan los votos de la extrema izquierda o de los musulmanes en sus países, o incluso porque necesitan desenfocar lo que está ocurriendo en su país, los casos de corrupción del gobierno de Sánchez, determinadas medidas económicas que no son buenas y determinadas situaciones de penuria en sus países, y lo que hacen es, como digo siempre, como los magos, quitan el foco de lo que ocurre en sus países y hace que todo el mundo mire en Medio Oriente. Todas estas dinámicas están probadas y funcionan y las van a repetir. Imagínense si les van a dar un Estado palestino después de la masacre. Ellos lograron lo que querían, pero además lo que ellos quieren es que haya un montón de civiles muertos. Jamás, en lugar de proteger a sus propios civiles, en los metros y metros de túneles, recuerden que cuando comenzó esto, casi los metros de túneles de Hamás duplicaban los del metro de Nueva York. Entonces ellos perfectamente podrían hacer, como hace el gobierno y el Ejército de Defensa de Israel, que a los civiles nos protegen y nos mandan a nosotros a los refugios. Ellos no mandan a los civiles como a estos dos viejitos a los refugios. Lo que hacen es los exponen. Y al exponerlos y al meterse entre los civiles, lo que hacen es que haya un montón de víctimas civiles. Y entonces se conmueven o dicen conmoverse, y le muestran estas imágenes al mundo y sí logran que el mundo empatice con las víctimas civiles. Lo que el mundo no se da cuenta es que los están manipulando. Esta es la parte que yo digo que los tratan de idiotas útiles y mi marido dice, bueno, a nadie le gusta que lo trates de idiota. Bueno, esto es lo que hacen. Les muestran estas imágenes reales y no les permiten que ustedes profundicen un poco más, avancen un poco más. No solo porque esta guerra empezó el 7 de octubre y me van a decir muchos desde sus cómodos sillones, esto no empezó el 7 de octubre, esto empezó en 1948, señores, no saben nada de lo que ocurre en 1948, porque cuando ustedes me hacen ir a 1948, yo les voy a decir que en 1948 se intentó crear un Estado árabe y un Estado judío y los árabes se negaron, pero si lo hubiesen hecho no hubiese habido guerras. Por ejemplo, al día siguiente de la creación del Estado de Israel, la guerra de la independencia, cuando nos atacaron 5 países árabes. Y entonces me van a decir, bueno, no, pero ustedes son invasores y colonizadores, y yo les voy a decir, no, señores, vayan a estudiar, nosotros estamos acá desde antes. Y cuando se dice Palestina, es en realidad el Imperio Romano que a Judea le cambió el nombre
ni siquiera era Palestina, le cambió el nombre a algo parecido a Palestina para que a ustedes les suene Palestina. De hecho, ¿cómo se van a llamar Palestina si en árabe no pueden pronunciar la P? Ustedes llamarían a sus hijos con una letra que no pueden mencionar. Entonces, cuando me quieren decir, bueno, no empezó en 1948, empezó antes, cuando ustedes fueron a colonizar, yo les digo, nosotros no colonizamos nada. Entonces, para hablar hay que entender un montón de conceptos históricos. Ahora, entiendo que la gente no tiene ganas, les da fiaca, de sentarse a estudiar. No tienen ganas de estudiar qué ocurrió en 1920, quién era el muftí de Jerusalén, no tienen ganas de estudiar de la Comisión Peel de 1948, de 1967, en 1973, podría mencionarles un montón de fechas. Y entonces los traigo a un presente histórico mucho más cercano, que es a la masacre del 7 de octubre. Cuando ustedes van para atrás, yo puedo ir para atrás, pero ustedes, créanme, no están en condiciones de ir para atrás. No están en condiciones de tener una conversación conmigo con conocimiento de causa. Me encantaría que se sienten a estudiar y podamos debatir, pero no lo pueden hacer con el nivel de conocimiento que tienen ahora. Y entonces me muestran imágenes aberrantes de niños muriendo en Gaza o la imagen de estas dos personas que iniciaron el video. Yo les voy a decir, pero no se cuestionan que ellos empezaron la guerra, no se cuestionan que a casi 2 años de la masacre 48 personas continúan secuestradas, no se cuestionan por qué Hamás, en vez de utilizar todos los fondos que tenía, construyó túneles y no refugios. No se preguntan por qué los líderes de Hamás en su carta orgánica dicen que quieren acabar con nosotros. No se preguntan por qué los árabes siempre dijeron que no querían un Estado árabe al lado de Israel, sino que querían un Estado árabe en lugar de Israel, y esto es lo que quiere decir From the River to the Sea. Les voy a preguntar lo que les digo siempre. ¿No se cuestionan por qué hay cantidades de camiones de ayuda humanitaria y hay gente que tiene hambre? Y nadie cuestiona ni nadie condena a Hamás que se apropia de los camiones de ayuda humanitaria. Cuando los noticieros muestran estas imágenes de gente desplazándose y concomitantemente al mismo tiempo quieren hablar genocidio, ¿no les parece a ustedes que es contradictorio que haya un genocidio si Israel lanza panfletos y avisa para que la población civil se desplace y se proteja? ¿Ustedes no entienden que es aberrante ver a 2 ancianos tener que trasladarse, pero que es culpa de Hamás? Y que si Israel les avisa que va a atacar, entonces no puede haber un genocidio, porque cuando uno comete un genocidio no le avisa nada a nadie, como les ocurrió a los judíos en la Shoah. ¿Y a ustedes no les parece raro que Hamás no quiere pactar un cese al fuego ni quiere devolver a los 48 secuestrados porque quiere que esta situación se prolongue y no porque quieran tener un Estado propio, sino porque quieren acabar con Israel y demonizar a Israel? Y es lo que están logrando, básicamente porque hay medios de prensa, algunos lo hacen de idiotas útiles y otros los hacen porque están financiados por Qatar, por Al Jazeera y demás. Yo los invito a pensar, yo lo que les digo es no necesito que concuerden conmigo, necesito que cuando yo les digo nunca se olviden quién empezó esta guerra, que está por cumplir 2 años, nunca se olviden quién empezó esta guerra, el 7 de octubre a las 6:29 de la mañana, cuando Hamás rompió el cese al fuego, ingresaron en Israel y asesinaron a 1.200 personas y secuestraron en ese momento a 250, de las cuales 48 continúan secuestradas. Cuando ustedes me dicen que nosotros somos ocupantes, yo les llevo a pensar que Palestina no existió y les digo, piensen, lean quién es Yasser Arafat, quién creó la causa palestina y por qué creó la causa palestina. Yo les digo, escuchen a especialistas en el tema de por qué reiteradamente rechazaron un Estado palestino. Escuchen a Bill Clinton, escuchen a Pilar Rahola, solo por mencionarles algunos. Lo que yo les estoy diciendo es no necesito que me crean a mí. Lo que necesito es que abran la cabeza y que piensen que estas imágenes son conmovedoras, que los niños en Gaza son conmovedores en tanto y en cuanto no hayan sido todavía educados para odiarnos. Y de eso voy a hablar en otro video. Los educan para odiarnos con la complicidad de la UNRWA y de la ONU. Soy Sisi Emperatriz desde Israel, el país de los judíos, y lo único que me gustaría es que me escuches y que abras la mente y que saques tus propias conclusiones. Soy Sisi Emperatriz. Si te gustó el video, likealo, compartilo y seguime en todas mis redes sociales.